Continuamos en Camino a los Pinos y seguimos analizando esta evolución de nuestro sistema político, en donde también uno de los elementos fundamentales es cómo ha evolucionado la forma y los contenidos de las campañas presidenciales. Es interesante analizar a nivel histórico que, por ejemplo, a finales de los años 40, las campañas políticas electorales de los candidatos a la presidencia se hacían en tren, se hacían en algunas ocasiones sobre vehículos y en ocasiones hasta a caballo para poder llegar a zonas remotas o importantes del país que aún no contaban con la infraestructura carretera o la infraestructura aérea para llegar. Y esto marcaba que los tiempos de las campañas presidenciales, sus contenidos, el discurso, pues obviamente tenía que estar circunscrito en las características regionales, en la idiosincrasia, en la cultura, en las tradiciones de cada una de las comunidades a las cuales llegaba el aparato político del candidato y obviamente el discurso que en su momento tendría que dar. También la cobertura electoral de las campañas para los medios, en ese momento nada más impresos, pues estaba circunscritas exclusivamente al corresponsal, con una máquina de escribir mecánica, posiblemente con alguna cámara fotográfica, muy voluminosas en aquel tiempo, y por supuesto al uso del telégrafo como mecanismo de comunicación a distancia casi inmediata. Este proceso de llegar a las comunidades y llevar la visita del candidato con el aparato político de un partido era necesario para identificar las prioridades, las necesidades, la forma de aceptar o no algunas de las negociaciones con los grupos y quizá, ¿por qué no?, también con las autoridades y por supuesto con algunos caciques locales. Pero en la medida que la tecnología ha avanzado, en la medida que México vino invirtiendo en puertos, en aeropuertos, en mayor eficiencia ferroviaria y carretera, las campañas presidenciales y las campañas políticas también se han transformado. Con la llegada de la televisión, por supuesto, con la llegada del radio y ahora con las redes sociales, pues tenemos todo un aparato distinto que pasó de aquellas campañas de larga duración en donde se tenían que quedar durante semanas en distintas partes de las sierras del norte o en las zonas tropicales del Istmo o quizá también en las partes que eran territorios del país, a veces poco visitados en Yucatán, pues pasamos a la política de lo inmediato, a la política de lo instantáneo, a la política del diálogo en dos sentidos entre el ciudadano y el gobernante, que hace obviamente que el proceso democrático de México tenga que ser más ágil, más directo y por supuesto más cercano al gobernante. Esta transición en la forma de hacer campaña es también la transición en la forma como la política se ha venido modernizando. Y esta nueva sociedad del siglo XXI, altamente comunicada, altamente digitalizada, pues también requiere que los gobernantes y los candidatos tengan estrategias de vínculos con la sociedad y diálogo directo. Ya no es exclusivamente una posición en una sola dirección en donde el candidato propone y el pueblo escucha. Aquí es necesario que en la medida que nosotros querramos que avance nuestro país, tengamos gobernantes y candidatos que escuchen a lo que el pueblo necesita y propone. Ese nuevo diálogo, esa nueva forma de hacer política, pues nos va a llevar a que el próximo año tengamos, por supuesto, nuevos métodos y nuevos elementos de comparación entre las ofertas políticas de los candidatos, entre su diálogo y su análisis con los ciudadanos y, por supuesto, en lo que en sus prioridades pueda o no llevarlos a la primera magistratura del país. Es así que hacer política hoy es estar vinculado con la sociedad, pero es también estar vinculado con las técnicas y los elementos que nos acerquen a las necesidades del ciudadano. Es una parte súper interesante, es una parte que vamos a analizar con mucho interés en las siguientes ediciones de Camino a los Pinos, porque la publicidad electoral, aún limitada en forma específica por el IFE, va a ser uno de los elementos fundamentales de la competencia política del próximo año. Vamos a un corte y regresamos en Camino a los Pinos.